el podcast de La Lobera. Feminismo desde cero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo episodio del podcast de La Lobera, Feminismo desde cero o Feminismo cotidiano. Como todas las semanas, me acerco a todas y todos ustedes para seguir contando un poco lo que yo llamo el gran movimiento feminista en este país y en el mundo. Como saben, siempre estoy platicando con personas superlativas, llenas de conocimiento, llenas de experiencia, y hoy no es la excepción. Estoy con la doctora Araceli García Rico. Ella es doctora en Derecho, pero lo más importante en el caso de Araceli, que quiero puntualizar, es que empezando por litigar, por defender mujeres, pasó rápidamente a lo que se llama la responsabilidad del desarrollo de las políticas públicas. Quiere decir funcionaria de un montón de programas que en este país se han hecho en los últimos 40 años, de maneras distintas, con distinta intensidad, suficientemente abarcadores o no, que entre otras cosas creó el Instituto Nacional de las Mujeres en el año 2000, ya hace 26 años. Araceli, como muchas de nuestras invitadas, ha sido, una vez que se dijo que el feminismo era una ciencia y se empezó a estudiar el género, ¿esto se puede estudiar? ¿Se puede aprender? ¿Se puede perfeccionar? Claro que sí, ella ha estudiado, me dejó boquiabierta, no solo en Estados Unidos, donde sucede con muchas, sino en Taiwán, donde dice que había una política de género interesante. Y también en la República Dominicana, en una institución que se encarga de preparar mujeres políticas y que analiza la democracia en América Latina hace mucho tiempo. Araceli, muchas gracias por estar con nosotras. Al contrario, Sara, un honor para mí, y no es cliché, te lo digo del corazón y te lo digo desde la sororidad, estar contigo, gran referente del feminismo. Exagerada. Sí, pero me encanta estar contigo, es un honor, de veras, somos amigas de hace muchos años. Yo creí que eras mucho más joven, no porque no lo seas, sino porque te veía como una escuincla. Allá en la época del Paimé con María Angélica Luna Parra, así es. Eras una escuincla. Cuéntame, Araceli, primero, ¿cómo te interesaste del tema y qué te pasó en tu vida? Si hay algo importante que quieras decir. Sí, voy a hacer una reflexión muy interesante, muy personal. Soy hija de un general piloto aviador, que al ser yo la hija mayor de su último matrimonio, me hacía mucho hincapié en que debía primero estudiar, superarme, no casarme, no embarazarme antes de terminar la escuela, no caer en el canto de las sirenas de los hombres porque suelen usarnos, porque suelen tratar de privarnos de todos nuestros sueños y objetivos. Y no lo entendía tanto en aquel entonces. Pasan los años, como dices tú, termino en la Facultad de Derecho de la UNAM, la carrera, en el 96, e inmediatamente me involucro en el litigio por todo el país. Es cuando está la intensidad de aquel error de diciembre y que provocó una caída económica muy fuerte. Se perdieron muchas empresas, casas, muchas mujeres afectadas. Así es, mi mamá y una tía que fue la asesora del Barzón en Michoacán, Guanajuato y hasta Baja California Sur mandaban pedir sus servicios legales por este endeudamiento tremendo del país, pues me hizo ver que las diferencias de las mujeres en la Ciudad de México, como en Baja Sur o en el centro del país o en el sureste, pues no son muy diferentes. Primero, hay una violencia familiar extrema, en aquellos tiempos muy callada todavía, y sobre todo el tema de la no propiedad de las cosas, pero sí el cómo sacar una familia adelante cuando el ingreso es menor, cuando la deuda te está ahogando, cuando los préstamos eran impagables, el famoso anatocismo, interés sobre interés sobre interés, que posteriormente la Suprema Corte revocó. Y de ahí me voy a algo muy interesante, que es la actividad, sí, en mi asociación civil, pero también... ¿Tuviste una asociación civil entonces? Así es, se llama Fundación Bisbá, que es... ¿Existe todavía? Sí, todavía. La tengo inactiva, pero presento mis informes. Pero se trata de capacitar en temas de no violencia contra las mujeres. Pero es interesante.
todo me fue llevando ahora sí que una concurrencia de hechos que hacen que mi conciencia de género y feminista se incremente cada vez más. En el 2000 me incorporo a la campaña presidencial en un partido político, viajo nuevamente por todo el país, veo las grandes desigualdades. Estaba yo en un área que se llamaba Buzón del Candidato Presidencial, imagínate. En el 2000. En el 2000, y llegábamos previamente a las comunidades. Era Fox y era Cuauhtémoc Cárdenas y era La Bastida. Y era La Bastida, el exgobernador de Sinaloa. Claro, que es un hombre tan inteligente. Y entonces hacemos este scouting, por así decirlo. Previamente llegábamos a entrevistar vecinos y veíamos cómo afectaba la falta de servicios como el drenaje, como la luz, como la pavimentación, como la inseguridad, directamente en la mujer, sus hijas e hijos. Más adelante, después de esta campaña presidencial, me sumo como asesora legislativa de la líder nacional de las mujeres del mismo partido, donde milité muchos años, el Partido Revolucionario Institucional. Estuve con Estela Ponce, y ahí todavía, dentro de este instituto, no había las cuotas, no había la participación paritaria, no había, es más, cuando surge el reglamento del 2% para que las prerrogativas fortalecieran el liderazgo de las mujeres, se hizo una investigación de la cual formé parte, ya como dirigente yo de las mujeres de la CNOP, y decían, sí les estamos dando el apoyo, pero cuando se hizo la investigación, bueno, yo decía, yo como dirigente, yo tengo que conseguir o pagar mis boletos de avión, mis boletos de autobús, la gasolina de mi auto, organizar los eventos, conseguir gratuitamente, por la generosidad de mis ponentes, a quienes le daban la capacitación a las mujeres que encabezábamos. Así es. Pero entonces se descubrió que le destinaban este recurso, pues sí, a comprar más material, a imprimir más cuadernillos, a contratar más mujeres de intendencia. Y con eso trataban de justificar que el 2% estaba aplicado. Ese 2% lo dice la ley electoral para que los partidos políticos, así se llama, fomenten el liderazgo de las mujeres dentro de los partidos. Entonces, ese 2%, que ahora es 3%, según entiendo, o más, va aumentando de acuerdo al estado. ¿Verdad? Así es. Los dirigentes de los partidos lo usan, como está diciendo Araceli, en otras cosas. Sí, a discreción. Y si no tienen dirigentes femeniles fuertes con autonomía y con liderazgo, lo cual ya sé que es una contradicción hablando de un partido político, pues la verdad es muy difícil que se aplique para lo que está destinado. O sea, estar adentro de las instituciones o de los partidos con la fuerza que tengan, en ese caso, empezaste cuando tu partido todavía era, perdió el partido la presidencia cuando La Bastida fue tu último superjefe. Hace 26 años. Sí, que se perdió la presidencia. A Araceli le tocó a partir del 2000 exactamente lo que sería la profundización de la política de género que hacía el gobierno. Cuéntanos un poco de eso, porque tú has sido responsable de varias unidades. ¿Cómo esa es la experiencia por dentro? Yo por eso pensé que tú no eras feminista, porque siempre te vi como funcionaria. Sí, bueno, he tenido desde los distintos ámbitos, porque mira, curiosamente en el 2003, pues también las jefas políticas con las que trabajé, incluyendo Beatriz Paredes, María de los Ángeles, pues eran legisladoras, y Estela Ponce me invita a ser asesora legislativa a la Comisión de Equidad de Género. Que ya se había formado. Ya sabía, en el 2003 estaba Diva Damira por el PRI, Malú Michel por el PRD, estaba Margarita Zavala, por ejemplo, y Tatiana Cloutier por el PAN, y ahí se aprueban temas muy importantes como el PAIMEF. Y bueno, como asesora me tocaba justamente revisar todas las iniciativas, estar presente en las discusiones. O sea, que fue por una iniciativa legislativa de la comisión. Así es, de ahí no surge. Fue una invención del instituto, yo tenía mala información. El PAIMEF, vamos a decir que es el programa. El programa de apoyo a las instancias de las mujeres en las entidades federativas, PAIMEF, que destina un recurso. Un dinero. Okay. Que destina un recurso anualmente para que, y luego una dispersión por cada estado, de acuerdo a la cantidad de población y a la situación geográfica y a las estadísticas de violencia que hay en cada estado,
y de esta manera lo va destinando. No es lo mismo Estado de México que Colima, por ejemplo. Claro. Pero bueno, y también en esa, no debo olvidarlo y debo mencionarlo, fue para mí un privilegio haber conocido en ese tiempo a la entonces diputada Marcela Lagarde, que vi cuántas resistencias existían para que se aprobara el feminicidio como un delito. Pero bueno, ya ahora lo demás es historia. No, es muy importante. Sí, es la ley integral. Fue un es la ley integral. parteaguas totalmente para la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para desagregar en el artículo 325 del Código Penal Federal cómo se constituye el feminicidio, porque todavía yo como abogada y ahora doctora en Derecho, cuando le doy algunas conferencias a gremios de abogados, es más, todavía se llaman así las instituciones, muchos desconocen el por qué se tipificó el feminicidio como tal y hasta bromeaban que entonces por qué no se tipificaba el homicidio, ¿no? O por qué no hay institutos de los hombres, ¿no? Sí. O sea, entendemos perfecto que la perspectiva de género abarca mujeres y hombres. Sin embargo, por cuestión cultural, los hombres todavía no se atreven o no siempre levantan la voz cuando hay alguna injusticia contra ellas y ellos. No saben que están las dependencias que, si están sufriendo violencia, pueden ir a la Fiscalía de Atención al Menor y de acuerdo a exámenes psicológicos y peritajes, pueden ellos obtener la guardia y custodia. Pero es un mínimo porcentaje los que asisten ahí cuando son violentados y se comprueba que así es. Pero bueno, eso fue en el 2003. Posteriormente, me toca en la Ciudad de México ser candidata a senadora en el 2012. Y además en una circunstancia, en lo personal para mí maravillosa, pero para los líderes políticos hombres, como extraordinaria. ¿Cómo me atrevía yo a ser candidata a senadora embarazada de 4 meses? Sí, lo seguían viendo como incapacidad, o sea, así con esas palabras literales los dijeron en la mesa. Eras muy joven, Araceli, en el 12. Estamos hablando de hace casi 14 años. 2012, no, ya no era tan joven. Por ahí dicen los médicos y las médicas, ya era una mamá añosa, pero pues siempre, como ves, anduve viajando. Tenías 30 años y por eso eras añosa. Sí, y unos cuidados, bueno, no sabes. Entonces me corresponde, y entonces asumo una propuesta para el Senado de la República, en caso de que la votación me favoreciera, totalmente de género. Y ahí yo me acerqué mucho en aquel entonces a Rosario Robles, y te podría mencionar muchas más, con casi todas las exgobernadoras, que antes sí las podíamos contar con las 2 manos, ¿no? Eran muy pocas todavía, pero aprenderle mucho a Amalia García, Ivonne Ortega, Dulce María Sauri, Beatriz nuevamente la es menciono. decir, Araceli está hablando de un conjunto de mujeres que si no fueron militantes feministas como nosotras y en las calles, eran reales aliadas en el poder. Gabriela Cano le llama eso el feminismo de Estado. Araceli, el PAIMEF fue un mecanismo de prevención, yo digo. Tenemos una discusión tú y yo. Sí. Yo digo que desapareció totalmente, que estuvo en gobernación y que ahora no sabemos, ya no existe, no hay dinero asignado para los institutos de las mujeres de los estados. ¿Eso qué significa, en pocas palabras? Yo digo además que se derrumbó casi toda la política pública de género. ¿Qué significa eso para las mujeres, aún las que son impactadas por el gobierno? Así es preocupante. Si consideramos que 11 mujeres al día estadísticamente están siendo asesinadas en nuestro país, con incremento de las jóvenes, con incremento de las niñas y de las bebés, además de abusadas en distintas circunstancias. ¿Y el PAIMEF qué hacía? El PAIMEF destinaba recurso para la capacitación, que era fundamental para la prevención, pero tenía, y ahí era donde Sara y yo estábamos dialogando, también para la atención. Era el único programa que se le permitía, por ejemplo, instalar líneas de atención telefónicas, tener brazaletes de auxilio, tener unidades móviles, ya sea desde un tipo camioneta hasta autobuses, para transitar por todas las comunidades donde estaban más alejadas y que nadie les lleva el apoyo y la justicia. Pero algo impactante
Un día María Angélica Luna Parra, que en paz descanse, mi gran y adorada jefa feminista. Y que fue coordinadora del PAIMEF con excelentes resultados. Fue la titular del Indesol y yo como directora de género en aquel entonces, junto con Sandra Samaniego, que la conoces perfecto y ella operaba el PAIMEF desde su creación, pues nos fuimos a Tabasco y ahí había una unidad móvil pluvial, es decir, nos subimos a la barca, literal, que decía apoyo de abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales, porque eso era lo que llevaban las unidades móviles, aparte de alguna sinergia institucional que se podía realizar con otra Secretaría de Salud, de Educación, etcétera, para llevar a esas comunidades lejanas la esperanza, la ayuda de que ¿dónde denuncio tantas violencias y olvido que vivimos aquí? Y fue impresionante, nos subimos, navegamos por el Grijalba con todo lo que esto implica cuando están las aguas bastante... Sí, aunque no tengamos una película atrás, aunque Pablo podría ponerlo en el video del podcast, podríamos ver cómo caminaban las unidades móviles en los pueblos y comunidades. Es decir, iba el tema de género y feminismo, que todavía tiene tantas resistencias, iba directamente con las mujeres. Ese era el chiste del programa. Sí, totalmente. Y ahí mismo se levantaban primero las sensibilizas, porque no todo mundo vas a llegar y va a tener el valor de decirlo, y menos si tiene al agresor ahí cerca, ¿no? Por distintas circunstancias. Digo, están tan alejados de cualquier otro tema. Y bueno, sí, en efecto, puntualizando, el PAIMEF, una vez que en la administración anterior emiten la circular 0, donde desaparece el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, el Indesol pasa a ser una dirección en la administración pasada, y en esta continúa siendo una dirección de la Secretaría del Bienestar. Y es decir, desapareció, era un instituto donde nacieron los refugios, por ejemplo. Así es. Y donde se apoyaron grandes redes para atender, yo no sé, centros a las de mujeres, justicia, ciudades de las mujeres, centros de atención primaria. Salieron de ahí, desde aquí mi reconocimiento a cantidad de psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales que dieron siempre la atención permanente. Se debió haber certificado a todas ellas porque la experiencia del día a día es impactante. También apoyaban a las ciudades de las mujeres, que es un modelo de El Salvador, ¿no? Que lo puso Rosario acá. Así es, y que bueno, al final, ¿qué ha pasado? Se fue a CONAVIM en la administración pasada. CONAVIM, o sea, a una oficina de gobernación. A una oficina de gobernación. Siempre luchamos, absolutamente las mujeres de todos los partidos, no importaba quién, de qué color fuera las y los funcionarios de la administración pública. Siempre se luchó por mantener el PAIMEF, porque el recurso no bajara, porque no sé, empezó con 200,000, luego millones, luego 300, y así fue aumentando. Y ahora, bueno, sí me informan que desapareció, que parece que se fusionó ahora en la nueva Secretaría de las Mujeres en un programa que se llama PROAVIM, pero que no se sabe si ya existe esta aprobación para que las IMEF, o sea, las instancias de las mujeres en las entidades federativas, tengan esta facilidad. Eso todavía está en la incertidumbre. Sí, pero una de las cosas que parece que sucedió es que además despidieron a todo ese personal del que tú estás hablando, que se formó durante muchos años, y lo que me temo es que si esos recursos destinados, que fueron muy importantes, pues ahora sirven para otras cosas, para las becas, para las despensas, para que participen con sus chalecos guindas, y jalen a la gente a votar como el domingo 1 de junio, en fin. Sí, es una tristeza, y yo quiero tomar aquí un tema, si tú me lo permites. Mencioné a Sandra Samaniego. Ella en gobernación, fíjate, y es algo que voy a relacionar con lo que me dedico actualmente, que es la prevención de la violencia laboral en instituciones y empresas. Sandra Samaniego, que fue a Beijing, imagínate. No, Sandra era una asesora de Naciones Unidas. Sí, asesora de Naciones Unidas. Hermana de una subsecretaria de Economía. De Norma Samaniego, claro. De Norma. Y bueno, hasta ahora no le han dado a ella su hoja de baja de servicios cuando ella era de servicio profesional de carrera y no ha podido ir a tramitar su Afore. Así fue la manera en que corrieron a Sandra Samaniego. Dicen ellas, ¿qué hacemos? ¿Otro bloqueo? ¿Demandas? ¿Qué va a pasar con esta situación de la violación sistemática
y esta violencia institucional hacia mi persona y todos los que colaboramos. Y los derechos en laborales. Sí, entonces imagínate un llamado a las autoridades sororas a que se resuelva esta situación, porque hay muchas Sandras Samaniegos en la Administración Pública Federal en estos momentos. Sí, no solo se destruyeron los programas como eran, igual nos pueden discutir que no eran tan buenos, que había corrupción, que los van a mejorar. Pero tenemos 6 años esperando que mejore. Y desafortunadamente no hay los programas. No hay los programas. Pues se redujo 33% el presupuesto al INMujeres en 2018 o 19. Se redujo, se desapareció el anexo 13. El anexo 13, así es. Que eran las asignaciones para transversalizar la perspectiva de género. Para la igualdad, que se llamaba. Tú que tienes conectes ahí, la gente está muy decepcionada, no haya qué hacer. ¿Dónde están las expertas? ¿Se fueron a la nada? ¿Están trabajando en las empresas con las que ahora tú trabajas? ¿O dónde están? Bueno, mira, creo que la mayoría somos consultoras, unas más regresaron a la academia, en fin. Pero aquí creo que lo más importante es que es el decreto de igualdad sustantiva que presentó la presidenta de la República en noviembre del año pasado, que modifica 6-7 artículos muy importantes. A mí me encantó que el artículo 4, por ejemplo, dijera, aparte de la igualdad jurídica entre las mujeres y el hombre, el tema de las familias, etcétera, erradicar la violencia contra las mujeres. Pero el tema es, y pasamos a otros artículos, el 21 y el 73, la perspectiva de género en la seguridad pública, donde sabemos que está como el embudo para que las mujeres accedamos a la justicia. Y está el 116 y el 122 que habla de las fiscalías especializadas en cada estado, y yo agregaría y en cada municipio. Y ahí es donde también se habla de que se debe facilitar las órdenes de protección, porque todavía había tantas negligencia para otorgarlas, y eso ponía en riesgo a las mujeres y por eso tanto feminicidio. Y otro muy importante, el 123, que habla sobre cerrar la brecha salarial, porque puede haber 2 directores de área, director, y la directora gana 5,000 pesos menos que él. ¿Por qué? No se sabe, porque es simplemente una dirección asignada a mujeres. Entonces creo que todas las mujeres preocupadas y ocupadas, no de ahorita, de toda la vida, las que conocemos mínimo de hace 50 años dando la batalla de una manera intensa para ir consolidando lo que ahora vemos en la Constitución, pues no decaigamos en ese esfuerzo. Es el momento de que se consolide, no nada más que esté ahora sí que en la Carta Magna, que es la Constitución, sino que realmente no sea solo de jure, sino de facto. De facto, hay que cambiar la cultura de este país, y por eso yo le apuesto muchísimo a reeducarnos. Cuando yo terminé la carrera en la Facultad de Derecho en el 96, no existían todas estas leyes, Sara. No. Ley General de Acceso, Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, Decreto de Igualdad, órdenes de protección, recursos, lo que comentábamos, el anexo 13, cómo ayudaba a que hubiera acciones para que la transversalizaran. Tantos programas. Las organizaciones de la sociedad civil, que ahorita hay unas 75,000 en el país y que ya no reciben apoyos gubernamentales. Obvio, pasaban por un proceso de selección. Pero bueno, a lo que voy es que no decaigamos, y desde donde nos encontremos, trabajar intensamente por transformar la mentalidad de este país, que tiene una gran carga machista, misógina, y que todavía sigue el pacto patriarcal afectando absolutamente en todos los ámbitos. ¿Tú crees que la palanca desde el gobierno era muy importante y está deteriorada, o ha cambiado y se ha transformado y tú tienes esperanza? Wow. ¿Cómo es? ¿Cómo tú lo ves? Que la palanca, es decir, el apoyo institucional desde arriba. Sí, el hecho de que... yo estaba pensando, puedo pensar en una imagen, ¿verdad? El general Venustiano Carranza tenía muchísimo poder cuando se estaba consolidando la revolución, y apoyó a Hermila Galindo para que llevara su revista a todos los estados de la República. Digamos, el hecho de que el poder
apoye la transformación de la vida de los hombres y de las mujeres en sentido de igualdad y de justicia para las mujeres, me parece que es muy importante y me parece que no considerarlo pone en riesgo lo que hemos avanzado. Pero no sé cómo la ves porque mencionaste los cambios constitucionales. Es otra vez lo que yo digo papel mojado por una parte. Me regañaría a Andrea Medina, que es una abogada feminista principalísima, que dice, no, el que esté en la ley es reclamable y es muy importante a pesar de que no se aplique. Yo considero que ya es un gran paso que sí está en la ley. Ok. Para mí sí es fundamental, es como, wow, o sea, desde, yo creo, el sufragio femenino en 1953 es algo así tan trascendental. A mí la ley de paridad se me había hecho también importantísima, la cual todavía no se aplica. Ejemplo, fui directora de género del Instituto Politécnico Nacional. ¿Cuántas unidades académicas tiene? Alrededor de entre 90 y 100, de las cuales yo te puedo decir que un 20% han de ser mujeres directoras. Sí, claro, ese dijeron que era un proceso, pero exacto, que está muy lento. Sí, es muy lento. Ha sido, dicen, va a ser progresivo y sistemático. Sí, pero ya, por favor, aceleren la progresividad. Ahora, está en la Constitución. Hay que trabajar intensamente. De veras, debemos ver con gafas violetas. Ahora, diría la abogada Andrea Medina, sí está muy bien que esté en la Constitución, es reclamable, y recientemente tuve una reunión con la magistrada Celia Marín y ella dice, hay que legislar, aunque suene también a cliché, pero esto es verdaderamente importante. Está un protocolo para juzgar con perspectiva de género y cómo le cambias la vida a las personas, en donde, por ejemplo, los MPs ya integraron mal la carpeta de investigación, que ahí sí debió influir la reforma al Poder Judicial. No los está tocando. Y cuando la ley con Marcela, Alicia Elena Pérez Duarte decía que era fundamental transformar los ministerios públicos, ¿no? Eso no se tocó. Sí, mi reconocimiento también a la doctora Alicia Pérez Duarte, que fue una de mis ponentes siempre. Y el tema es exactamente que los MPs siguen actuando con toda esa carga de desprecio, de revictimización hacia las personas denunciantes y sus familiares. Pero lo que consideramos es que deben existir más sentencias con perspectiva de género, porque absuelven a los violentadores. Sistemáticamente, porque lo minimizan, pero no saben el daño y la exposición a la que están dejando a esa mujer que se atrevió a confiar en la ley. Y eso es lo que hace falta en este país, confianza. Cuando se crean las unidades de género y se consolidan y entran en el sistema de igualdad entre mujeres y hombres, ves que había de gobernación 2 sistemas, el sistema de prevención, detección, atención y sanción a la violencia de género, que lo presidía el secretario de Gobernación, y el sistema de igualdad, que a través del INMujeres era el eje rector de que en la administración pública federal, estatal y municipal se instauraran estas unidades de género. ¿Para qué? Ahí sí para prevención y en muchas para atención, porque no sabes el alto índice de violencia laboral que se vive todavía en el ámbito laboral público o privado. No sé si te llegó ayer la noticia, pero por ejemplo, en Monterrey se suicidó un médico de nombre Abraham Reyes y fueron muy claras las causas. Estamos hablando de la primera semana de junio, estamos grabando, pero que a lo mejor no es ayer, sino hace unos días. Y el tema es que fue justamente por la gran violencia laboral que se vive, porque está normalizada en muchos ámbitos. Dicen las y los médicos que tienen personal a su cargo, así me formé yo, ustedes tienen que aguantar. Y las violencias son impactantes. Cuéntanos rápidamente qué hacer en las empresas donde estás ahora dedicada. Mira, como sea, las dependencias públicas tienen la obligación institucional de rendir informes sobre cómo se han ido eliminando las brechas de desigualdad y cómo atienden la violencia. Pero las empresas, hay una opacidad tremenda, porque las crean de manera familiar o de manera, los socios, pero de manera bastante discreta. Ellos no le dan cuenta absolutamente a nada. Y hasta que no hay una violación o un intento de feminicidio adentro de sus empresas es cuando voltean los ojos para decir, ¿qué hago?
El PNUD lanzó el programa de las Naciones Unidas. Para el desarrollo. Para el desarrollo, exactamente, 0 siglas. Lanzó un documento que se llama Erradicar la violencia en las empresas. Ya lo visibiliza desde el ámbito internacional. Es parte de la Agenda 2030 y es más, existe el Banco Interamericano de Desarrollo que da apoyos a quienes desplieguen, a las empresas que desplieguen acciones para la igualdad de género. Entonces, en algunas empresas lo hacen por un compromiso inherente con los derechos humanos y por espacios libres de violencia. Palomita, ok. Otros porque quieren certificaciones o apoyos económicos. Palomita se vale, pero lo hacen. Y otros porque quieren evitar que haya tendederos o bloqueos afuera de sus empresas o adentro, tendederos virtuales o directos afuera, para evitarlo, ¿no? Porque ya está incontenible la violencia. Entonces, es lo que estoy haciendo ahora, implementando la política de igualdad de género. Si no podemos evitar las violencias comunitaria, sexual, patrimonial, familiar, etcétera, lo que sí podemos ir encontrando la fórmula con voluntad es en las empresas. Tienes ahí al personal que firma un contrato, que al firmar el contrato y sus condiciones generales de trabajo debe firmar su código de ética. El empresario debe emitir un pronunciamiento de 0 tolerancia donde diga, aquí está prohibido esto y esto y esto y esto. ¿Recuerdas el protocolo de la Administración Pública Federal para evitar el acoso y hostigamiento sexual? Sí, que ahora quién sabe dónde está, pero bueno. Ajá, la última modificación la hizo cuando era secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y es el que está vigente. Pero lo importante, volvemos a lo mismo, no es letra muerta, rescatémoslo, son instrumentos que tenemos para coaccionar a quienes siguen ejerciendo de manera sistemática las violencias. ¿Qué significa violencia laboral? Pues desde gritarte, ponerte apodos, humillarte, aislarte, darte funciones para las que no están en tu catálogo de puestos. ¿Por qué? Porque le caes mal, porque te quieren obligar a renunciar, porque quieren que nulifiques toda tu personalidad y todo el potencial que tienes. Pero ahora tenemos un ordenamiento de la OIT para crear ambientes laborales libres de violencia, así es, ¿no? Artículo 190. 190 de la OIT, que ya lo firmó, ratificó México, lo empujaron muchísimo nuestras senadoras en el periodo anterior. Abarca a las empresas eso directamente. Por supuesto, sí, y además el decreto constitucional, eso yo lo tomo pues, como la Carta Magna, y si nadie se puede sustraer del cumplimiento de todo esto. Artículo 4, evitar violencias contra las mujeres. Pues está sucediendo en las empresas, vamos aplicándolo y vamos capacitando al personal, porque sí, es impresionante, hay empresas muy consolidadas que tienen su unidad de género, que tienen su código de ética, su comité de ética capacitado para no revictimizar a las personas que van a entrevistar después de una denuncia. Porque lo que le hacía falta o le hace falta a muchas empresas, quienes no se estén escuchando y tengan su empresa, ojo, es la secrecía, la discrecionalidad y la confidencialidad. Más tarda una persona en decidirse a ir a denunciar la violencia laboral que está sufriendo, o bien ya sea laboral o sexual, que cuando llega a su oficina y ya todo mundo se enteró y está generando represalias por haber ido a denunciar. Muchas prefieren renunciar que denunciar. Y esto es gravísimo. ¿Qué diría el convenio 190? Espacios laborales libres de violencia, cultura de paz, ambientes armónicos laborales. Y creo que no es así. No creo, te aseguro que no es así. Tengo amigas que me han pedido asesoría de Pemex, de la Auditoría de la Federación, Superior de la Federación, del IMSS, o sea, de instituciones tan sólidas, tan fuertes, que avanzan mucho en sus certificaciones, en sus ISOs, en todo lo que tú consideres, pero en la calidad humana la olvidan, la dejan de lado. Ahora imagínate las empresas. Yo podría hablarte de consorcios que han avanzado muchísimo en todo ello. Ejemplo, los hoteles Hilton, ejemplo Aeroméxico,
Sí, pero ejemplo, Grupo Xcaret. Pero... tienen protocolos y no los cumplen. Vamos a cerrar con una anécdota. Una mexicana que es violentada en un hotel internacional en Punta Cana, en la República Dominicana, exactamente la primera semana de junio. Y la Embajada de México en la República Dominicana, lenta para atender el tema, ignorante de lo que pasaba, y el hotel con un protocolo que no funciona. Yo con eso quiero cerrar, Araceli. Encantadas de tener toda esta legislación, pero hablando de feminismo cotidiano, resulta que tenemos todavía el gran espacio para llegar a alguna parte del cambio cultural, de que la gente lo tome en serio. No son datos aislados. Tenemos una tragedia nacional respecto de la violencia para hombres y mujeres en este país, pero para las mujeres por ser mujeres, que habría que terminar con ella. Y bueno, yo quiero felicitarte, Araceli, por tu optimismo, porque me hablas como cuando empezamos a hacer cosas y decíamos, hay que entrarle, y yo no sé si hay puertas suficientes en este momento en este país. Así que nos vamos, nos veremos, nos escucharemos y nos veremos también la próxima semana. Quiero agradecer a la Organización Editorial Mexicana por este espacio de escuchar las voces de las mujeres, al equipo de producción encabezado por Natalia Castañeda Páez y Mariana López Martínez, y encantada de que nos acompañe Pablo Sánchez Rivera, como cada semana, tomándonos la peliculita donde usted, en cualquier parte del mundo, a cualquier hora, podrá vernos en YouTube. Hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.